Fondo Monetario Internacional suspende crédito a Colombia. Busca imponer al gobierno que aplique medidas de ajuste fiscal, es decir, restringir servicios sociales. 70 muertos y más de 1.000 heridos dejó una potente explosión en un puerto de Irán. Fiscalía saluda pronunciamiento de la ONU que rechaza prisión de migrantes venezolanos en cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Presidente Nicolás Maduro anunció aumento del ingreso mínimo integral a $160. Incierto el destino de toletero venezolano. Taekwondo se viste de oro en España y lista la sede de la final de la Copa Libertadores de América. Y al cierre de esta edición, conozca la historia de un médico brasileño que está revolucionando la experiencia de los niños antes de entrar a quirófano, para convertir el proceso en algo menos intimidante. Mientras el mundo espera el cónclave y Trump dice que esto es apenas el comienzo, aquí en Venezuela continúa el rechazo por la prisión de sus connacionales. Bienvenidos, Melanie. Estas y otras noticias serán ampliadas de inmediato. Comenzamos. El FMI advirtió a Colombia que la línea de crédito que había aprobado en el 2024 quedará en suspenso hasta que se haga una revisión. El organismo busca empujar al gobierno de Gustavo Petro hacia políticas de ajuste fiscal a contramano de las de tipo social que éste busca establecer. Apenas horas después de que la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, fuera señalada por tratar de influir en la política interna argentina, el organismo multilateral abrió una nueva polémica con otro país sudamericano al amenazar a Colombia con la suspensión de una línea de crédito vigente. A través de una declaración del 26 de abril, el FMI informó que la calificación de Colombia para la línea de crédito flexible que había sido aprobada en abril de 2024 está ahora condicionada al resultado de consultas. El acuerdo de 2024 preveía que Colombia podría acceder a un crédito de $8.100 millones con el objetivo de prevenir cualquier crisis. Una devastadora explosión sacudió el mayor puerto comercial de Irán, dejando un trágico saldo de 70 fallecidos y más de 1.000 heridos. El suceso ocurrió el 26 de abril en horas del mediodía. La explosión de gran magnitud sacudió el puerto iraní Shahid Rahed, ubicado en el sur del país, desencadenando un voraz incendio. La causa de la explosión, según declaró el ministro del Interior iraní, fue por negligencia. Él precisó que no se tomaron las precauciones necesarias en el puerto e informó que los responsables ya han sido identificados. La nación persa declaró un día de luto nacional por los fallecidos. Varios países expresaron sus condolencias por el suceso. Los gobiernos de Estados Unidos y Ucrania han llegado a un acuerdo sobre la creación del Fondo Conjunto de Inversiones para la Reconstrucción, que según las autoridades ucranianas forma parte de un acuerdo mucho más amplio sobre minerales entre ambos países. El Tesoro y la Corporación Internacional de Financiación del Desarrollo de Estados Unidos trabajarán con el gobierno ucraniano para finalizar la gobernanza del programa y avanzar en esta importante asociación. La administración de Donald Trump lleva meses intentando cerrar con Kiev un pacto que permita a Washington acceder a los yacimientos ucranianos de minerales, hidrocarburos y tierras raras. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal calificó el acuerdo como bueno, equitativo y beneficioso y afirmó que Ucrania mantiene el control total sobre su subsuelo, infraestructuras y recursos naturales. Además dijo que el Fondo Conjunto de Inversiones para la Reconstrucción contempla a ambas naciones con el 50% de los derechos de voto para cada una. Una inusual reunión sostuvo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con su par ucraniano, Volodymyr Zelensky, en el Vaticano. Unas imágenes que han quedado para la historia. El encuentro tuvo lugar el 26 de abril en un rincón de la Basílica de San Pedro, justo antes del funeral del Papa Francisco. Según las autoridades ucranianas, la reunión duró unos 15 minutos y fue calificada como constructiva.
mientras que para la Casa Blanca fue muy productiva. Incluso Trump reveló que Zelensky le pidió más armas, lo cual ha solicitado durante los últimos 3 años. Aunque el primer ministro británico Keir Starmer y el presidente francés Emmanuel Macron dialogaron brevemente, no formaron parte de la reunión entre los mandatarios de Estados Unidos y Ucrania. Este breve diálogo en Roma fue el primer encuentro cara a cara entre Trump y Zelensky desde su discusión en febrero, cuando el líder republicano y su vicepresidente J.D. Vance cuestionaron duramente al mandatario ucraniano por no mostrar gratitud hacia el apoyo estadounidense y de obstaculizar las negociaciones de paz con Rusia, al punto de ser prácticamente expulsado de la Casa Blanca. Y Rusia planteó, por medio de su canciller Sergei Lavrov, el ingreso de Brasil como miembro pleno del Consejo de Seguridad de la ONU. Esto en el marco del fortalecimiento de la representación del sur global en la gobernanza internacional, que incluye la ampliación del Consejo de Seguridad de la ONU. Además de Brasil, según Lavrov, Rusia apoyará la candidatura de la India al tiempo que se dé una resolución positiva en relación con la representación del continente africano en el Consejo. En cuanto a otros países y regiones, Moscú se opone a que se concedan puestos adicionales a países occidentales y sus aliados, porque dijo ya hay demasiados de ellos en el Consejo de Seguridad, mencionando a Alemania y Japón. España y Portugal sufrieron el peor apagón eléctrico de su historia. Algunas partes de Francia también resultaron afectadas. La inesperada interrupción se registró el 28 de abril, causando caos en los sistemas de transporte público. Además, colapsó el tráfico al quedar los semáforos fuera de servicio y provocó interrupciones en los servicios móviles e Internet. En lo que respecta a las causas, lo que nos comunican los técnicos de red eléctrica es que a las 12:33 de esta mañana, 15 gigavatios de generación se han perdido súbitamente del sistema. Y que se han perdido en apenas 5 segundos. Esto es algo que no había ocurrido jamás. Para que se hagan una idea, 15 gigavatios equivalen aproximadamente al 60% de la demanda del país en ese momento. España y Portugal pasaron casi un día sin electricidad. Pedro Sánchez dijo que las autoridades siguen investigando las causas del apagón, sin descartar ninguna hipótesis. Aunque la empresa nacional de electricidad descartó un ciberataque como posible causa y la Agencia Estatal de Meteorología no detectó ningún fenómeno inusual en España ese día que pudiera provocar el fallo masivo. Y en una dura crítica a la guerra comercial del presidente Donald Trump, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China publicó en las redes sociales un impactante video que llama a la comunidad internacional a enfrentarse al líder matón que tiene hoy los Estados Unidos. Cederle la mano a un abusador es como beber veneno para saciar la sed y solamente agrava la crisis, declaró China en el video. Narrado en inglés y subtitulado en chino, la historia ha demostrado que ceder no genera clemencia, arrodillarse solo provoca más acoso, destacando que China no se doblegará. El video narra una lección de historia sobre lo que China considera una agresión económica estadounidense que ha obligado a compañías como Toshiba y Halston a la disolución, la crisis financiera y la quiebra, y ha enviado a la economía japonesa a décadas de crecimiento anémico. La retórica radical y dramática sirvió también como un mensaje severo a la administración de Trump tras la histórica escalada de su guerra comercial, así como constituye también un llamado a la acción para otros países. La administración Trump ha despedido, escuchen bien, a cientos de científicos y expertos que estaban trabajando en la sexta evaluación nacional del clima, cuya publicación estaba prevista para principios del 2028. Este informe requerido por el Congreso es la principal herramienta federal para entender cómo el cambio climático afecta a la vida en Estados Unidos y el mundo en todos sus aspectos: salud, agricultura, economía, etc. Los investigadores recibieron un correo electrónico en el que se les comunicaba sin más que quedaban liberados de sus funciones
y en el que por toda explicación se les decía que la administración está reevaluando el alcance del informe, según publican diversos medios estadounidenses. El despido de los expertos pone en peligro la continuidad del informe esencial para traducir el problema global del clima a impactos locales concretos. Científicos como May Crosby, directora del Centro Científico de Adaptación Climática del Noroeste, Universidad de Washington, temen además que se reemplace por otro informe que minimice la crisis climática afín a la ideología del presidente Trump y su equipo, que niegan los impactos del calentamiento global. Una decisión que ha generado una ola de indignación fue la que tomó el gobierno australiano de sacrificar unos 750 koalas con francotiradores desde helicópteros. La operación se realizó en un parque nacional del estado de Victoria, una región que en marzo sufrió un devastador incendio forestal que arrasó unas 2.000 hectáreas. Según el Departamento de Energía, Medio Ambiente y Acción Climática, el siniestro dejó sin alimento ni refugio a cientos de koalas, que resultaron gravemente heridos, deshidratados o al borde de la inanición. Ante esta situación, las autoridades decidieron sacrificar a 750 ejemplares disparándoles desde helicópteros, alegando razones humanitarias para evitar el sufrimiento prolongado de los animales. Sin embargo, esta decisión ha sido fuertemente criticada. Los defensores de la vida silvestre denuncian que no se puede saber si un koala está en malas condiciones desde un helicóptero y se preguntan por qué no se priorizaron alternativas como la restauración del hábitat o las labores de rescate. Y los miembros de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, llegaron a un acuerdo para preparar al mundo ante futuras pandemias, tras más de 3 años de negociaciones, informó la organización. El pacto jurídicamente vinculante busca reforzar las defensas mundiales contra nuevos patógenos tras la pandemia del COVID-19 que cobró la vida de millones de personas entre 2020 y 2022. La propuesta describe medidas para prevenir futuras pandemias y fortalecer la colaboración mundial. Esto incluye, entre otras cosas, el establecimiento de un sistema de acceso a patógenos y la distribución de beneficios, así como el desarrollo de capacidades de investigación geográficamente diversas. El acuerdo también propone una cadena de suministro y una red logística global, a la vez que enfatiza una mayor resiliencia y preparación del sistema de salud. El presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho que quiere revivir la Gran Colombia y que enviará cartas a los mandatarios de Venezuela, Ecuador y Panamá, cuyos territorios fueron parte de la Confederación, para invitarlos a discutir la iniciativa integracionista del libertador Simón Bolívar. Y les quiero confesar que este presidente quiere que volvamos a revivir la Gran Colombia. Y hasta me atrevo, sabiendo que aún no somos mayoría, pero podemos serlo, escribir cartas a los presidentes de Ecuador, de Venezuela, de Panamá, a sus oposiciones para que sea para toda la sociedad, a sus organizaciones indígenas y populares, a sus jóvenes, muchachos y muchachas, para que volvamos a encontrarnos para construir la gran confederación gran colombiana, que creo que es un sueño que no se debe olvidar, que no murió con Bolívar. Bolívar tenía toda la razón y se equivocó Santander y Páez y Flores y quienes destruyeron con las armas ese sueño. Una imagen recién publicada del Sol, captada por el telescopio solar más grande del mundo, muestra la superficie de nuestra estrella más cercana con un detalle sin precedentes, arrojando luz sobre su enorme complejidad. Esta imagen es la primera obtenida por el nuevo filtro ajustable visible del telescopio solar Daniel Inouye en la Fundación Nacional de Ciencias de los Estados Unidos. El instrumento puede incluso generar una visión tridimensional más cercana que nunca de lo que ocurre en la superficie solar. El primer plano revela un cúmulo de manchas oscuras solares del tamaño de un continente cerca del centro de la atmósfera interna del Sol a una escala de 10 kilómetros por píxel.
Estas manchas marcan áreas de intensa actividad magnética donde es probable que se produzcan erupciones solares y eyecciones de masa coronal. Las eyecciones de masa coronal son grandes nubes de gas ionizado, llamadas plasma, y campos magnéticos que surgen de la atmósfera exterior del Sol. Una jueza departamental anuló la orden de captura contra el expresidente de Bolivia, Evo Morales, por un caso de trata agravada de personas. Sin embargo, el proceso continuará en la región de Cochabamba, bastión político y sindical del exmandatario. Nelson Cox, abogado defensor de Morales, confirmó que la orden de captura ha sido totalmente anulada y han sido notificadas legalmente las autoridades de Tarija, por lo que ahora cuenta con libertad irrestricta. El cónclave para elegir al nuevo Papa comenzará el 7 de mayo. En esta ocasión, 133 cardenales electores, todos menores de 80 años, se reunirán en la Capilla Sixtina para elegir al sucesor del Papa Francisco. El candidato elegido deberá obtener el apoyo de 2/3 de los votantes. Si no se alcanza el consenso, el humo que se eleva desde la chimenea es negro. Y si el humo que sale es blanco, el mundo sabrá que la Iglesia tiene un nuevo Papa. Se cumplieron 80 años del suicidio de Adolf Hitler el 1 de mayo de 1945. Aunque aún muchos dudan de su suicidio, sus restos incinerados fueron encontrados por los soviéticos en las afueras del búnker de la Cancillería, donde vivió sus últimos días. Posteriormente, un estudio de odontología forense ratificó en 1973 que los restos recuperados eran en efecto de Adolf Hitler. Una tragedia sacudió Vancouver, Canadá, el 26 de abril, cuando un vehículo embistió a una multitud durante un festival callejero, dejando un saldo de 11 fallecidos, entre ellos un niño. Unas 24 personas más resultaron heridas cuando el conductor, un hombre de 30 años con historial de problemas de salud mental, arremetió contra los asistentes. Aunque el motivo aún no ha sido esclarecido, la policía ha descartado que se trate de un acto terrorista. El autor del atropello fue detenido. Los abogados de una mujer australiana acusada de envenenar fatalmente a 3 miembros de su familia con hongos mortales dijeron al jurado que sus muertes fueron un terrible accidente. Erin Patterson afronta juicio por las muertes en 2023 de su suegra, la hermana de esta y su suegro, quienes murieron días después de que les sirviera una comida que contenía hongos mortales. El marido de la hermana de su suegra sobrevivió al fatídico almuerzo. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insinuó un posible ataque contra el desfile de la victoria en Moscú que se realizará el próximo 9 de mayo y donde asistirán una veintena de líderes mundiales. Estamos eligiendo los puntos sensibles de Rusia que puedan empujarla hacia la vía diplomática. Deben dar pasos concretos hacia el fin de la guerra, y nosotros insistimos en que un alto al fuego total e incondicional debe ser el primer paso. Rusia tiene que hacerlo. Ahora están preocupados por si podrán celebrar su desfile militar o no, y con razón. Brasil y Chile quieren darle el impulso final al corredor bioceánico, una ruta de 2.400 que facilitará la llegada de productos al mercado asiático. El proyecto constituye una alternativa más económica al Canal de Panamá y además genera mayor independencia en la difícil coyuntura social y política mundial. Más de 1.600 personas fueron asesinadas y otras 580 resultaron heridas en Haití entre los meses de enero y marzo de 2025 debido a la violencia originada por grupos armados, además de las acciones de las fuerzas de seguridad. Las cifras fueron presentadas por la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití durante un balance ofrecido en Puerto Príncipe el 30 de abril. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los Estados Unidos para que no se utilice al país latinoamericano como tema electoral en las elecciones estatales que tendrá esa nación el próximo año. En Estados Unidos el próximo año, en noviembre, vienen elecciones de varios estados. Lo que hemos estado diciendo es que no puede usarse México como piñata, como parte de su campaña en forma negativa. Hay cosas que tienen razón de colaboración, de coordinación y otras que consideramos que son excesos. Jerusalén y Tel Aviv enfrentaron devastadores incendios forestales con decenas de comunidades evacuadas y al menos 23 personas heridas.
Israel calificó la situación como una de las peores de los últimos años y tuvo que solicitar ayuda internacional para frenar las llamas. El 1 de mayo, los bomberos informaron que los incendios habían sido controlados. Las organizaciones sociales del Pacto de Unidad y la militancia del Movimiento al Socialismo Más del Departamento de La Paz refrendaron su apoyo al actual mandatario boliviano Luis Arce en un acto al norte de La Paz. El partido oficializará el 11 de mayo a su binomio presidencial que competirá en las elecciones generales fijadas para el 17 de agosto. En dichos comicios se elegirá al nuevo gobierno para el periodo 2025-2030. El fiscal general Tarek William Saab saludó el pronunciamiento de un grupo de expertos de la ONU que condena el traslado ilegal de migrantes venezolanos desde Estados Unidos y su reclusión indefinida en la cárcel de máxima seguridad en El Salvador. Saab resaltó que los expertos denuncian que la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 ha sido aplicada incorrectamente, violando el debido proceso y el derecho internacional. Señalan además que muchas personas, incluso sin vínculos con pandillas, fueron deportadas arbitrariamente, exponiéndolas a riesgos graves como torturas, condiciones carcelarias inhumanas y desaparición forzada. El informe destaca que las condiciones carcelarias rayan en lo inhumano, son contrarias a las normas internacionales, con las personas detenidas hacinadas en jaulas, sin artículos de primera necesidad, colchones y sin una atención médica adecuada. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció un aumento del ingreso mínimo integral de los trabajadores. El monto, que anteriormente era de $130, se incrementará a $160. Hoy los trabajadores tienen un ingreso integral de $130 mínimo, ingreso mínimo integral, compuesto en lo fundamental, el ingreso mínimo integral, por dos elementos. El ingreso de guerra, que fue llamado bono de guerra en su momento, a partir de este decreto lo vamos a llamar ingreso de guerra económica y lo vamos a elevar desde $90 a $120 mensuales indexados, sumado al ingreso de cestatique, que son $40, queda el ingreso mínimo integral de la clase obrera en $160, equivalente en bolívares. Las pensiones vamos a elevarlas a $50, indexada también las pensiones a 5 millones de pensionados. Y voy a proceder a crear del sistema Patria un bono unificado de protección de la familia trabajadora. Ese bono unificado de la familia trabajadora va a cubrir por lo menos a 5 millones de familias y va a empezar a activarse a partir del 1 de mayo en adelante. El secretario general del PCV, Diosdado Cabello, rechazó las acusaciones del gobierno colombiano contra Venezuela en materia de narcotráfico, denunciando que las instituciones de Colombia están controladas por mafias y paramilitares, lo que obstaculiza, dijo, la lucha efectiva contra el tráfico de drogas en el principal país productor de cocaína a nivel mundial. Venezuela ha desplegado en todo el territorio más de 5.000 efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, más los policías, el territorio venezolano. Y estamos dando una batalla, sí, 32 toneladas de droga. Nosotros les hemos dado información y no le han parado. Nosotros le dimos la información dónde estaban los jefes que quedan en Colombia del Tren de Aragua. También señaló que las recientes controversias en el Palacio de Nariño buscan desviar la atención de la destitución de un funcionario ligado al narcotráfico, encubriendo los problemas estructurales de Colombia. Venezuela envió una nota de protesta al gobierno de Estados Unidos por el caso de Maykelis Espinosa, una niña venezolana de 2 años de edad que fue separada de su madre cuando esta última fue deportada por la administración de Donald Trump a Venezuela. La nación bolivariana exigió que devuelvan a la niña y han calificado lo sucedido como un robo. Arrebatarle una niña de 2 años
a una madre migrante solo porque es migrante y es venezolana y acusarla sin pruebas de que es miembro de una banda criminal y ponerlo como excusa para robarle a su niña es un crimen ante cualquier ley internacional que ha sido reconocido por el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, apenas nos enteramos, inmediatamente nosotros le hicimos una nota de protesta y le exigimos aclaratoria de la situación y regreso de la niña. Y el gobierno de Estados Unidos nos dio una explicación nada legal, nada creíble, la cual volvimos a protestar. Y a nivel público ayer sacaron un comunicado donde confiesan haber secuestrado a la niña. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, reveló un estudio técnico que podría aumentar en un 30% las reservas certificadas de petróleo del país, reforzando de esta manera su posición como una de las mayores potencias energéticas del planeta. Además, el mandatario reveló que el país avanza en la certificación de lo que sería la cuarta reserva de gas natural más grande del mundo, un paso estratégico para garantizar la independencia energética y el desarrollo nacional frente al bloqueo. Con las nuevas estimaciones, Venezuela reforzaría su liderazgo en reservas de crudo, actualmente las más grandes del mundo. La certificación de la cuarta reserva global de gas natural abriría también nuevas oportunidades de inversión y cooperación con aliados estratégicos. Masivas marchas de trabajadores, empleados, obreros, amas de casa y ciudadanía marcaron el 1 de mayo en Venezuela. La fecha reconocida durante el gobierno del presidente Isaías Medina Angarita y fijada posteriormente por Rómulo Betancourt, rememora la lucha a nivel mundial por los derechos de los trabajadores. El 29 de abril comenzó oficialmente en Venezuela la campaña electoral para las elecciones de la Asamblea Nacional, gobernaciones y consejos legislativos. Hasta el 22 de mayo a las 12 de la noche, los candidatos podrán presentar sus propuestas, ideas y planes de gestión ante el país de acuerdo al cargo al que aspiran. Como parte del cronograma electoral, el próximo 10 de mayo se realizará el simulacro de votación en todo el territorio nacional para que los electores puedan familiarizarse con el proceso y el máximo ente comicial del país ponga a prueba la operatividad técnica y logística. El gobierno nacional anunció que el 27 de julio del 2025 se realizará la consulta popular de la juventud. El evento busca fomentar la participación ciudadana en Venezuela. Este proceso, se destacó, permitirá a los jóvenes liderar proyectos comunitarios consolidando un modelo de democracia directa. La consulta busca perfeccionar el autogobierno comunal con metas como alcanzar el 100% de los sistemas de gobierno popular. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió el 29 de abril en el Palacio de Gobierno al primer ministro de Granada, Dicon Michel, con quien firmó una hoja de ruta para el desarrollo de cooperación entre ambas naciones para el periodo 2025-2027. Como parte de los acuerdos, el jefe de Estado venezolano anunció la liberación total de los aranceles a las importaciones provenientes de Granada e informó que la Universidad de las Ciencias Dr. Humberto Fernández Morán abrirá sus puertas a los estudiantes y científicos granadinos. El canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, hizo público un mensaje de profundo orgullo hacia el pueblo y gobierno de la República Socialista de Vietnam con motivo del 50 aniversario de la liberación de Saigón, ocurrida el 30 de abril de 1975. Esta fecha histórica, dijo Gil, marcó la victoria definitiva contra el colonialismo y el imperialismo, consolidando la reunificación nacional bajo el legado del líder vietnamita Ho Chi Minh. 5.258.000 hogares han sido entregados por el gobierno venezolano a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela en 14 años. Un programa social que tiene como objetivo entregar soluciones habitacionales dignas a las familias más necesitadas. El coordinador del plan Juntos Todo es Posible, Walter Gavidia, destacó el compromiso del plan impulsado por el gobierno, que se centra en rehabilitar y mejorar diversos espacios públicos, incluyendo instituciones educativas y 8 de los hospitales más grandes de Caracas. Destacó que se ha completado 140 intervenciones a nivel nacional.
De igual manera anunció la implementación de un nuevo plan de acción enfocado en la mejora de hospitales e instituciones educativas en todo el país. Incierto el destino de toletero venezolano. Taekwondo se viste de oro en España y lista la sede de la final de la Copa Libertadores de América. Tras ser reactivado Gleyber Torres de la lista de lesionados por los Tigres de Detroit, el equipo que dirige a J. Hinch robusteció sus opciones en el centro de la Liga Americana. Sin embargo, mientras se mantuvo inactivo el caraquista, se especuló que podría ser cambiado y aún se desconoce el destino del toletero venezolano. El venezolano Johandri Granado participó en la competencia de Taekwondo del Open de España, donde logró consagrarse como campeón en la categoría de los 63 kilogramos. Granado, quien obtuvo un diploma olímpico para Venezuela en los pasados Juegos Olímpicos de París 2024, se adueñó del campeonato gracias a su reconocida técnica y habilidad que ahora apunta a Tokio 2028. Lima será la sede de la final de la Copa Libertadores el próximo 29 de noviembre, confirmó el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol Conmebol, Alejandro Domínguez, en el Palacio de Gobierno. La presidenta Dina Boluarte destacó que esto confirma a Perú como uno de los destinos deportivos más atractivos del continente. El gobierno de Perú se ha comprometido a dar todas las garantías necesarias para el éxito. Hoy queremos compartir una historia que está conmoviendo a muchas personas. Un médico en Brasil ha encontrado una forma sencilla pero poderosa de reducir el miedo en los niños antes de entrar a quirófano. ¿Cómo lo ha hecho? Vistiendo a los pequeños pacientes como superhéroes. Él es Leandro Guimaraes, médico otorrinolaringólogo que está transformando la experiencia de los niños antes de sus cirugías. Él permite que cada uno elija su traje favorito y con una sonrisa y una capa convierte el quirófano en un lugar de valentía y esperanza. Este gesto ha demostrado reducir el estrés de los pequeños y ha sido elogiado por su impacto emocional en pacientes pediátricos. Después de la cirugía, los disfraces son entregados a los padres para que los niños los lleven a casa como un recuerdo. Según medios locales, muchos de sus pacientes regresan a las consultas de seguimiento vistiendo los mismos trajes, un símbolo de que la experiencia no fue traumática. Y cada 2 de mayo se celebra el Día Internacional en contra del bullying o el acoso escolar. El objetivo, concienciar sobre el riesgo del acoso escolar y el bullying en niños, niñas y adolescentes a nivel mundial, así como también buscar mecanismos para evitar este mal que hoy se ha convertido en un terrible peligro para la población infantil y juvenil. La fecha fue establecida por asociaciones de padres y diversas organizaciones no gubernamentales para concienciar sobre los riesgos del acoso escolar y los métodos para evitar la violencia en los centros especialmente escolares y para establecer también un protocolo de actuación ante casos de este tipo. La causa se presenta o se representa con un lazo de color púrpura. Pretender que el acoso escolar es una cuestión de niños y no un grave problema social constituye sin duda, Melanie y amigos, ignorar sus efectos. Así, la dinámica global esta semana. Nos vemos en una próxima edición.